Hola, mi nombre es Héctor Hidalgo, residente del primer año del posgrado de Medicina Interna del Hospital Central de San Cristóbal. El día de hoy les voy a hablar sobre la realización de la historia clínica y sobre ciertos tips en el momento del llenado y la realización de la misma. Para poder hablar de la historia clínica debemos hablar primero sobre la relación médico-paciente, la cual es aquella que se inicia en el momento en que saludamos al paciente o simplemente damos un apretón de manos. La relación médico-paciente se debe establecer en un sitio seguro y que le brinda confianza al paciente. Debemos buscar un área tranquila en la cual el paciente se sienta cómodo de darnos la mayor información posible sobre la patología o la queja actual que lo hace ir a nuestra consulta. En esta relación médico-paciente debemos establecer también ciertos límites, por ejemplo, no caer en seducción, no caer en ser paternalistas. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros desde el punto de vista ético estamos obligados a no establecer relaciones sentimentales con nuestros pacientes. Al contrario, nuestra relación médico-paciente está encaminada a resolver un tema médico o de enfermedad netamente. Asimismo, en situaciones en que el paciente está deprimido, tiene problemas personales o incluso con su pareja, no debemos ser paternalistas, no debemos caer en juicios de valor o emitir algún comentario que incomode al paciente o empeore su situación emocional. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estas situaciones antes de la realización de la historia clínica y que no entorpezcan nuestra relación médico-paciente desde la realización de la historia hasta la realización del examen físico. Asimismo, recordemos que la diferencia entre lo que es un síntoma y un signo, dado que la historia clínica pues, va a tener mucha información referente a síntomas y signos que nos van a llevar a la conclusión sobre el diagnóstico de la patología actual del paciente. El síntoma es información subjetiva que nos presenta el paciente al momento del motivo de consulta. ¿A qué quiero decir con esto? Es algo que no es observable, no medible, pero que lo ha padecido el paciente. Por ejemplo, fiebre, dolor, cefalea, dificultad respiratoria, que puede ser que al momento de la realización de la historia clínica el paciente no lo presente. Asimismo, el signo es algo objetivo, algo físico que se puede observar e incluso puede ser medido. Esto personalmente lo conseguimos al momento de la realización del examen físico, que es una parte de la historia clínica y que nos puede decir incluso qué es lo que presenta el paciente. Asimismo, tenemos que la historia clínica, para entrar en tema, la podemos dividir en tres partes. La parte 1, donde están los datos filiatorios, el motivo de consulta, la enfermedad actual. La parte 2, donde abordamos todos los antecedentes, tanto personales del paciente, que van desde la niñez hasta la adultez, donde se abordan lo que son las enfermedades o patologías que presenta el paciente, las hospitalizaciones previas, los antecedentes quirúrgicos, por ejemplo, reacciones alérgicas a ciertos fármacos, asimismo hábitos psicobiológicos, como por ejemplo si fuma, si bebe alcohol, si consume chimú, café, la ocupación, el nivel de instrucción, religión, y la escala Graphar, que es donde evaluamos también el nivel socioeconómico. También tenemos los antecedentes familiares, dado que recordemos que desde el punto de vista genético hay muchas enfermedades que se pueden transmitir de generación en generación. En la realización del árbol genealógico, las patologías de la mamá, del papá, de los hermanos, de los hijos. Básicamente, pues de la primera línea de generación es lo que más nos interesa en este caso, es decir, los padres. Y continuando, pues tenemos la parte, continuando con la parte 2, también está la revisión por sistemas, donde está el examen funcional, el cual pues ya hablaré más adelante sobre este. Y en la parte 3, que es el examen físico, que se hace también por un orden cronológico por sistemas, el cual ya le hablaré posteriormente. Bien, para comenzar vamos a hablar de la parte 1 de la historia clínica, como les he mencionado, donde se incorporan los datos filiatorios, los cuales pues hay que tener mucho cuidado, dado que esto es algo personal e individual de cada paciente. Recordemos que es un documento legal. En los datos filiatorios es importante pues anotar lo que es el nombre, apellidos del paciente, la cédula de identidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, procedencia, de dónde viene.
dado que también desde el punto de vista de procedencia podemos dar un enfoque epidemiológico sobre ciertas enfermedades endémicas, por ejemplo fiebre amarilla, leptospirosis, rickettsiosis, ehrlichiosis, en fin, incluso el dengue. Asimismo, ¿qué otros datos vamos a anotar? El grupo sanguíneo, la raza, la nacionalidad, si un paciente que por ejemplo nació en Colombia pero está nacionalizado en Venezuela, la dirección actual, teléfono, grupo sanguíneo y la religión incluso. Asimismo es importante mencionar en la historia, en esta parte de la historia, el número de historia clínica que se lo da la institución en la cual el paciente se está ingresando y algún familiar a cargo o al cual se pueda llamar en caso de emergencia. Continuando, tenemos el motivo de consulta, el cual es la parte de la historia clínica que nos da la queja por la cual el paciente acude a nuestra consulta, la cual puede estar abordada por una sola palabra, en este caso síntomas, síntoma o síntomas, porque no solamente es un síntoma el que lo va a hacer al paciente, sino en algunas ocasiones pueden haber incluso 2 o 3 síntomas importantes, por ejemplo, fiebre, tos y expectoración, y que ya pues desde esta parte nos podemos ir orientando hacia la impresión diagnóstica. Esta debe ser breve y debe ser concisa. La enfermedad actual, por su parte, que es la siguiente ítem a llenar, la siguiente es un párrafo cronológico desde el inicio de la enfermedad actual o de la queja actual del paciente, dando el ejemplo anterior de la fiebre, tos y expectoración. Por ejemplo, ¿qué inició primero de estos 3 síntomas? Si primero estuvo la fiebre, luego continuó con la tos y luego se presentó la expectoración, es decir, se hicieron los concomitantes. La enfermedad actual debe ser cronológica. ¿A qué me refiero con cronología? Es decir, es un seguimiento desde el inicio hasta el momento en el que nosotros estamos recibiendo al paciente. E incluso puede incluir visitas médicas a las cuales el paciente acudió para comentar su queja, las medidas diagnósticas que tomaron, los laboratorios realizados y todos los concomitantes que se presentaron desde el inicio del síntoma principal. En el caso de fiebre, tos y expectoración, podríamos dar un ejemplo de que llega un paciente que refiere a enfermedad actual de hace 15 días de evolución, caracterizado por fiebre, y para poder describir la fiebre en la enfermedad actual es importante tener en cuenta cuándo inició, en qué momento del día se presenta, con qué frecuencia, cada cuántos días, si fue cuantificable o no fue cuantificable, si hicieron algo para modificar esa temperatura, es decir, si utilizaron algún fármaco, si fue automedicado o fue prescrito por un médico, y posteriormente qué se fue presentando. Por ejemplo, si fue de 15 días al inicio de la fiebre, a los 10 días comenzó la tos y a los 5 días de evolución la expectoración. Y el motivo por el cual, que en vista de persistencia de los síntomas, pues el paciente acude a nuestra consulta. Esto tiene que ser algo bien detallado. Mientras más información coloquemos en la enfermedad actual, siempre y cuando haya un orden cronológico, mejor, porque la enfermedad actual en la historia clínica aporta entre un 50 y un 80% de la impresión diagnóstica y que simplemente corroboramos al momento del examen físico. Importante, que se me olvidó mencionarles, el motivo de consulta puede estar entre comillas, es simplemente lo que el paciente refiere. Por ejemplo, dolor de cabeza colocamos allí entre comillas para hacer alusión de que es la información que aporta el paciente. Ya en la enfermedad actual podemos utilizar términos médicos, no vamos a colocar dolor de cabeza, sino colocamos cefalea. El clásico motivo de consulta es el dolor, es uno de los más comunes por el cual el paciente acude a consulta, y en la enfermedad actual podemos describirlo de forma cronológica bajo mnemotecnia, por ejemplo Alicia de Ere, que también puede aplicar para otros síntomas, pero básicamente en su mayoría aplica para el dolor. El Alicia de Ere pues se desglosa en la aparición, la localización, la intensidad, el carácter, si está irradiado o no irradiado, y asimismo lo que la hace calmar, la acalmia como tal, el desencadenante y la recidiva. Por ejemplo, un paciente que acude por un dolor abdominal, paciente que tiene 15 días de evolución con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, ahí estamos diciendo la localización, de aparición progresiva, carácter punzante,
también puede ser carácter urente o carácter pulsátil. Hay varios tipos de dolor que eso ya ustedes los van a ir buscando con mayor profundidad. Bueno, nos quedamos en el carácter, que puede ser punzante, de fuerte intensidad, que hay varias escalas también para valoración del dolor. Esto podemos buscarlo en cualquier libro de semiología. Y tenemos si está irradiado, si irradia o no hacia otra parte, por ejemplo el abdomen, en este caso, si hay algún calmante o utilizó algún fármaco para calmar el dolor, si hubo algún desencadenante después de comer, después de realizar alguna actividad física, por ejemplo, o si vuelve a repetir posterior al inicio del primer síntoma. Continuando con la parte 2 de la historia clínica, donde se abordan los antecedentes personales del paciente, recordemos que estos van a constituir la base de referencia para valorar la dolencia actual. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que muchas veces durante la toma de información de los antecedentes personales del paciente, podemos relacionar que la patología actual puede ser algo crónico o simplemente puede ser algo agudo. Por ejemplo, si un paciente hipertenso que acude por un dolor precordial, podemos asumir que es consecuencia un trato no acorde de su tratamiento para la hipertensión, o simplemente que acuda por algún proceso febril que esté iniciando de forma aguda. Tenemos que tener en cuenta que aquí se incluyen las enfermedades, tanto intervenciones quirúrgicas, y cuando hablamos de las enfermedades hablamos desde la infancia hasta la adultez. Por ejemplo, las enfermedades de la infancia, si tuvo alguna enfermedad importante, sarampión, varicela, viruela, toferina, fiebre escarlatina, si es un paciente asmático, cuándo fue la última recaída, hay que indagar aquí, o si tuvo alguna complicación referente a estas patologías. Asimismo, entre las enfermedades del adulto, por ejemplo, si ha padecido tuberculosis, hepatitis, si es diabético, si es hipertenso, si ha tenido algún infarto miocardio, alguna cardiopatía, trastornos de la tiroides, enfermedades tropicales o endémicas, por ejemplo, erliquiosis, leptospira, erliquia, dengue, chikungunya, zika, otras infecciones, por ejemplo, infecciones urinarias, neumonías o cualquier hospitalización no quirúrgica y el motivo por el cual fue hospitalizado. Asimismo, es importante indagar sobre las inmunizaciones, sobre todo desde el punto de vista pediátrico, si al paciente le hizo falta alguna inmunización. Referente a las intervenciones quirúrgicas, es importante indagar la fecha, dónde fue operado, cuántos días estuvo hospitalizado, el tipo de intervención, si tuvo alguna complicación y si ameritó transfusiones sanguíneas o no. Referente a los fármacos que toma para alguna patología actual, por ejemplo, si es hipertenso, ¿qué medicamentos, desde cuándo es hipertenso? Si es hace 10 años, hace 20 años, dejarlo allí estipulado. ¿Qué medicamentos consume? ¿Qué tipo de medicamento? ¿A qué familia de antihipertensivos pertenece en este caso? ¿Con qué frecuencia se lo toma y cuántos miligramos al día? ¿Cuáles son sus visitas periódicas al médico de cabecera? Y todas las modificaciones desde el punto de vista de medicamentos que haya realizado. También es importante anotar las alergias, las reacciones a transfusiones que haya presentado el paciente, en caso de que lo haya tenido, si es alérgico a algún medicamento, si realizó algún tipo de reacción alérgica durante alguna intervención quirúrgica, algún fármaco, o si el paciente ameritó o no transfusiones y si tuvo alguna reacción durante la misma. También es importante tener en cuenta los antecedentes psiquiátricos y el estado emocional del paciente. Si el paciente pues tiene alguna enfermedad psiquiátrica de base, si está medicado o no, y su entorno psicosocial. Con respecto a los antecedentes familiares, es importante pues algunos libros semiológicos describen que es importante la realización del árbol genealógico, como por ejemplo el SUROS, hace mucho hincapié aquí. Es importante dado que hay enfermedades hereditarias que se pueden transmitir de generación en generación. Aquí básicamente nos importa la primera línea, pero generalmente nosotros interrogamos hasta los hijos, padres, hermanos e hijos. Es lo que más detallamos en la historia clínica. ¿Qué enfermedad sufre? Si están tratados o no tratados y desde cuándo sufren de esa enfermedad. Asimismo, tenemos que entre los antecedentes familiares
Estos pueden estar relacionados con antecedentes personales del propio individuo, por ejemplo, padres hipertensos y el paciente es hipertenso, o cardiópata y también el paciente es cardiópata. Asimismo, tenemos también los hábitos psicobiológicos, en los cuales tenemos lo que es si el paciente es fumador, importante calcular el índice tabáquico. Si el paciente es alcohólico, importante tener en cuenta si es o no alcohólico, con qué frecuencia toma, desde cuándo inició el hábito alcohólico, cuándo lo cesó, por qué lo cesó, con qué frecuencia salía a tomar, qué tipo de alcohol ingería con mayor regularidad y si llegaba o no el estado de embriaguez. Con respecto al tabaco, pues algo parecido. Cuántos cigarrillos al día, por cuánto tiempo y calcular el índice tabáquico, que no es más que el número de cigarrillos diarios por el número de años consumidos entre 20, que es la cantidad de cigarrillos que probablemente trae la cajetilla. También si consume un chimú, si ingiere café, con qué frecuencia, qué tipo de café toma, si es negro o con leche y si está endulzado o no. También la alimentación, de que generalmente consuma el desayuno, al almuerzo o la cena, es importante anotarlo allí. A veces es necesario la elaboración de una historia nutricional más detallada, que en otra oportunidad se les podría aclarar referente a este tema, y que en ocasiones pues se solicita para valoración desde el punto de vista del servicio de nutrición y dietética de cualquier institución en la que el paciente esté hospitalizado. Así, la realización de una buena escala Graphar que nos permite valorar el nivel socioeconómico, dónde vive el paciente, cómo es la entrada económica de este paciente, del jefe de familia, y si es un paciente que tenga o no las condiciones para sobrellevar gastos médicos. Y ya para hablar sobre la revisión por sistemas, o el examen funcional, recordemos que esta recopila los síntomas que refiere al paciente en los últimos 6 meses hasta el inicio de la enfermedad actual y que pueden estar relacionados o no con el contexto actual del paciente, la patología actual del paciente, en la cual se divide por sistemas, como su nombre lo dice. Hablamos primeramente de algo muy general del paciente, por ejemplo, pérdida de peso, se ha referido o no pérdida de peso. Hablamos sobre síntomas referentes a cabeza, ojos, oído, nariz, boca, garganta, cuello, tórax, cardiovascular, abdomen, osteoarticular, neurológico y psiquiátrico. Para darles un ejemplo de cómo se debe llenar el examen funcional, podemos dilucidar, por ejemplo, un paciente que tenga pérdida de peso, colocamos cuánto pesaba, cuánto pesa actualmente y si está o no relacionado con la ingesta de alimentos. ¿Por qué la pérdida de peso? Porque es muy importante interrogar esto en pacientes en los que se sospecha alguna patología de base como oncológico o de inmunosupresión, HIV, por ejemplo, en los cuales cursan con pérdida de peso o simplemente en el punto de vista de cabeza, cefalea, con qué frecuencia se presenta, desde el punto de vista cardiovascular, disnea en los pacientes cardiópatas, en fin. Y ya para finalizar tenemos el examen físico. Como les digo, el objetivo de la historia clínica es llegar a una impresión diagnóstica, la cual en la primera parte del interrogatorio aportamos entre un 50 a un 80% del diagnóstico. Los síntomas hablan por sí solos, teniendo la información, teniendo la capacitación médica para poder diagnosticar a un paciente. Y ya el examen físico es básicamente la aplicación semiológica y de nuestros conocimientos para poder obtener la mayor de datos posibles al momento de revisar al paciente desde la cabeza hasta los pies para poder corroborar el diagnóstico definitivo. El examen físico pues es un tema bastante largo en el cual pues no voy a entrar en detalle ahorita. Les recomiendo busquen cualquier libro de semiología. Recomiendo el Mosby por su cronología para realizar el examen físico y también a veces me apoyo mucho en el Suros o en el Argente, dado que incluyen técnicas semiológicas buenas para la exploración física y el Argente incluye incluso fisiopatología.
Esos 3 libros, mientras nos vayamos apoyando bien en ellos, vamos a realizar una buena historia clínica. Y bueno, el examen físico también comprende desde la revisión por sistemas en el momento de que tenemos al paciente en consulta, que va desde lo que es cabeza, ojos, boca, nariz, oídos, cuello, tórax, corazón, abdomen, genitales, extremidades y neurológico. El examen físico es lo que nos va a tomar mayor tiempo al momento de nuestra realización de la historia clínica, dado que se debe hacer una revisión exhaustiva por cada sistema en el momento del examen físico. Importante tener instrumentos médicos como por ejemplo tensiómetro, estetoscopio, linterna, cinta métrica, báscula o tallímetro, asimismo tener diapasón, martillo, entre otros implementos para la valoración de el examen físico, como oftalmoscopio o equipo de otorrino. Siempre importante en la historia clínica en el examen físico incluir los signos vitales y las medidas antropométricas. Eso es muy importante en el momento de realización del examen físico, como temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, el peso, la talla, calcular el índice de masa corporal, la saturación de oxígeno si se tiene saturómetro y la presión arterial, la cual se debe tomar sentado, acostado, en esas posiciones y en ambos miembros superiores, tanto derecho e izquierdo, para comparar. Y la frecuencia cardíaca, pues igualmente en varios pulsos se puede tomar a nivel del pulso braquial, radial, popliteo, pedio o tibial posterior. Bueno, en el examen físico siempre iniciamos como un examen general de cómo encontramos al paciente, si está en regulares o malas condiciones, si está febril o no al momento del examen físico, hidratado o deshidratado, luce activo o disneico incluso. La piel, importante siempre describir cómo observamos, recordemos inspección, palpación, auscultación en órganos que son auscultables y la percusión en órganos que son percutibles. En piel, pues importante indagar la coloración, el estado de la piel, si se ve deshidratada, seca, si hay algún tipo de lesión primaria o secundaria, y describirla detalladamente. Eso ya le corresponde a cada uno buscarlo en su libro de semiología preferido. Cabeza, si es importante pues el perímetro cefálico, observar si es normocefálico, si hay alguna alteración a nivel del cuero cabelludo, la distribución del cabello incluso, si es ginecoide, si es androide, si es escaso, si está normoimplantado, la coloración, la presencia o no de ectoparásitos. En ojos, observar si estos son simétricos, la coloración del iris, ver también las características del cristalino, de la cámara anterior del globo ocular, las pupilas, las medidas, si son isocóricas o no, y la valoración del reflejo fotomotor y consensual. Y la realización del fondo de ojo, muy importante. Para eso se requiere la utilización del ORL, describir si hay reflejo luminoso o no, y las características de la retina, asimismo como la relación entre los vasos de la misma. Oídos, puede observar si los pabellones están normoimplantados, normoconfigurados, asimismo observar las características externas del pabellón auricular, si hay algún tipo de lesión, y posteriormente pues los conductos, importantes conductos externos, y realizar la valoración con un equipo de otorrino. Continuando con la boca, también es importante pues detallar si la mucosa oral está húmeda, si hay algún tipo de lesión a nivel de labios, a nivel de carillos, a nivel de la lengua, a nivel de la faringe, si hay alguna alteración a nivel de los pilares amigdalinos o de las amígdalas propiamente. Y también en boca es importante observar los dientes, las arcadas superior e inferior, enumerar los dientes, lo que faltan, los cambios de coloración del esmalte. En fin, hay muchas más características, pero los invito a que indaguen desde el punto de vista semiológico en cada libro que tengan. Continuando con el examen físico, tenemos también que es importante la valoración del cuello, ver su simetría, si hay presencia de adenopatías visibles o no, asimismo de la glándula tiroides. Hay múltiples técnicas en los libros de semiología para la exploración de la misma, una por delante y otra por detrás del paciente, para valorar cada lóbulo tiroideo. Asimismo también
si hay presencia o no de nódulos y un bocio visible o no a la distancia. Desde el punto de vista respiratorio es importante observar el tórax, ver su simetría, ver si hay algún signo de dificultad respiratoria, la frecuencia respiratoria. Asimismo, alguna lesión en piel a nivel de tórax. Las mamas en mujeres y bueno, en caso de los hombres, la presencia de vello o no a nivel de tórax. Y también es importante ver la configuración del mismo, los diámetros anteroposterior y transverso, ver si hay una configuración de tórax enfisematoso o en tonel, pectum excavatum, pectum carinatum, alguna malformación, si hay pues pansibilidad, la palpación, si hay alguna alteración de la transmisión de las vibraciones vocales. Asimismo, a nivel de la auscultación es importante el murmullo vesicular, si está presente o está disminuido o abolido, y la presencia de agregados pulmonares tipo sibilantes, crepitantes, estertores, bulosos, en fin, o roncos inclusive. Y la percusión, que en este caso debería ser resonante cuando no haya ninguna alteración, o si más bien hay disminución de la resonancia, se torna sumate o matidez en la presencia de líquido o alguna lesión ocupante de espacio, por ejemplo. Desde el punto de vista cardiovascular, pues es importante observar la presencia o no del latido de punta. Es importante también colocar al paciente en posición de pachón para aumentar la presencia del mismo. Auscultar cada foco auscultatorio de cardíaco, que también están descritos en los libros de semiología. En este caso pues recomiendan utilizar la campana para mejorar la frecuencia del sonido, y también ver si hay o no algún soplo, el grado del soplo. Es importante valorar esto. También la sincronía de los ruidos cardíacos con el pulso periférico. Es importante también la valoración de los pulsos periféricos y sacar sus características, como hay una mnemotecnia que se llama AFRITAT, que es amplitud, la forma, la regularidad, la tensión, la anatomía y la forma de estos pulsos. Asimismo, siguiendo con el abdomen, importante ver también la configuración del mismo, si es plano, si es globoso, si es expensa de panículo adiposo, impresiona que sea cítico, o posteriormente aquí se modifica un poco el patrón de la inspección, palpación, auscultación, percusión. Aquí primero hacemos la inspección, luego la auscultación para no modificar los ruidos hidroaéreos, los cuales se deben de estudiar en cada cuadrante abdominal y contar el número de ruidos que se tomen en un minuto. Asimismo, posteriormente seguimos a la percusión. Aquí en el abdomen debería ser timpánico, que es el sonido que se obtiene al percutir un órgano hueco con algo de presencia de líquido, y que la modificación de alguno pues nos debe hacer sospechar de alguna masa o alguna alteración en un órgano hueco. Asimismo, la palpación, pues con la palpación buscamos lo que son signos de irritación peritoneal, por ejemplo, Blumberg positivo, Rotzin, Dunphy, psoas, obturador, los diferentes signos apendiculares que existen. Por ejemplo, a nivel de la palpación de hígado, si se palpa por debajo del reborde costal, si hay palpación del vaso, en fin. Abdomen y tórax son como una cajita de Pandora. Siempre que hay alguna sintomatología allí, por ejemplo asociado a dolor, es importante una buena valoración semiológica, que en estos videos pues es difícil abundar sobre todos las exploraciones y las técnicas semiológicas que se pueden hacer, pero quiero que se lleven la idea y que tengan lo más. Y bueno, las partes de los genitales, como veníamos mencionando, también es importante valorar la simetría, la normoconfiguración de los mismos. En el caso de los hombres, valorar si está la presencia de ambos testículos. Asimismo, si no hay cambios de tamaño, aumento de volumen o signo de flugosis, salida de secreción a través de genitales, y en mujeres igual. Valorar bien la configuración de los genitales externos, la vulva, labios mayores, labios menores, si hay presencia o no de salida de secreción. Continuando con la parte osteoarticular, aquí es importante valorar bien los arcos de movilidad,
En las personas ancianas, pues estos están un poco limitados. En las personas con artritis reumatoide, ver si hay alguna deformidad en algún miembro, en alguna articulación, alguna masa palpable o alguna limitación de los arcos de movilidad. También es importante valorar la simetría desde el punto de vista del trofismo muscular, tanto en miembros superiores como en inferiores, y observar también la presencia o no aumento de volumen. Por ejemplo, si hay edema, si hay cambios de coloración, si hay una buena distribución de vello o en su defecto hay hay un déficit del mismo. Y ya para ir finalizando tenemos la exploración neurológica, en la cual valoramos desde la orientación en 3 planos del paciente. ¿A qué me refiero con estos 3 planos? A persona, tiempo y espacio, si reconoce quién es, si sabe en qué día están y en el espacio en el que están, si sabe identificar exactamente estos 3 planos. Asimismo, la valoración de la escala de Glasgow, que reporta 3 ítems como la respuesta ocular, motora y verbal, la cual tiene una puntuación mínima de 3 puntos y una puntuación máxima de 15. Y continuando también se valora el lenguaje, la capacidad de coherencia, de cálculo del paciente, y por último los pares craneales, que no son menos importantes, así como la fuerza muscular y los reflejos tendinosos. Los pares craneales, que van desde el primero, que es el olfatorio, en el cual valoramos pues la percepción de los olores del paciente. Cualquier olor podemos poner a disposición en el momento de valorar esta parte. El segundo par, que es el óptico, en el cual valoramos la agudeza visual. En este caso utilizamos la cartilla de Snellen, en la cual se coloca a 6 metros del paciente y valoramos a qué distancia el paciente observa las letras E. Generalmente es que sea de 20 a 20, hay muchos libros de semiología donde lo describen. Y si no tenemos la tabla de Snellen, pues lo hacemos a cuenta de dedos, que se hace a 30 metros. Si el paciente percibe los dedos que se le coloca a esa distancia, cuántos hay, o si no, ver si percibe al menos la luz. Posteriormente, tenemos al tercero, cuarto y quinto par, los cuales, el tercero, cuarto y sexto par, los cuales valoran, en este caso se valora lo que son los movimientos oculares, dado que ellos inervan la musculatura extrínseca del globo ocular, como es el motor ocular común, el troclear y el abducen, que es el sexto. El quinto par, que es el trigémino, pues en este caso se valora la sensibilidad a nivel facial. Hay tres bifurcaciones: el olfatorio, el mandibular y el maxilar. Así mismo como una parte motora, que es la de los músculos los músculos masticatorios. Tenemos también el séptimo par o el facial, el cual está encargado de la inervación de los músculos de la mímica. Por ejemplo, si hay parálisis, si hay tos papular o desviación de la comisura labial. En los casos de las parálisis de Bell es importante valorar esto aquí. Y también este par inerva los 2 tercios proximales de la sensibilidad gustativa de la lengua. Y tenemos también el octavo par craneal, el estato acústico, el cual valora lo que es la audición, en el cual podemos utilizar el test de Rhine o de Auerbach, en el cual valoramos la sensibilidad, la conducción sensitiva de este par y de la audición. También tenemos el test de Weber, en el cual se valora la conducción aérea. Para eso se utiliza un diapasón. Hay múltiples videos en internet donde podemos ver la aplicación adecuada de esta técnica semiológica. El Argente Álvarez tiene varios videos en los cuales pues explica muy bien esta técnica. También pues este nervio también valora lo que es el equilibrio. Recordemos que el oído interno también tiene parte allí. Continuando con el noveno par, el glosofaringio, básicamente con él pues valoramos lo que es el reflejo nauseoso, el reflejo al vomitar que hace el paciente al intentar vomitar, y también un tercio posterior de la lengua en la parte gustativa. Tenemos el noveno par, en el cual pues valora lo que es la capacidad de glutora, el reflejo de arcada y la elevación de la úvula. El
11.º par o el nervio espinel, el cual valora lo que es la movilidad a nivel del cuello dado por el trapecio y el esternocleidomastoideo, y el 12.º par o el hipogloso, el cual va a valorar los movimientos de la lengua. Y por último tenemos la valoración de la función cerebelosa, el cual explora lo que es el equilibrio a través de la prueba de Romberg, la función sensitiva, dolor superficial, profundo, el tacto, asimismo como lo es la vibración, la estereognosia, que se reconoce o no los objetos, discriminación en 2 puntos, la grafestesia, el tono muscular, la fuerza muscular según la escala de Daniels, y por último los reflejos, que van desde una cruz hasta 5 cruces. Bueno, ya para finalizar, importante que la realización de la historia clínica se haga de forma detallada, con calma, lo que se escriba sea legible y entendible, y se haga un análisis final de los datos tanto subjetivos como objetivos recopilados para determinar la impresión diagnóstica y hacer no solamente un diagnóstico, sino los múltiples diagnósticos que puede tener un paciente. Esto es algo muy somero, algo muy resumido sobre la realización de la historia clínica. Realmente la semiología médica es demasiado amplia, hay demasiados libros para los cuales pueden leer. Yo recomiendo el Suros, la gente, y recomiendo también el Mosby. De estos 3 libros podemos sacar muchísima información sobre la exploración semiológica adecuada en el paciente. El Suros nos habla de técnicas y de procedimientos, pruebas semiológicas, con nombre incluso de quienes lo implementaron, para valorar ciertas patologías. Y también tenemos el Argente, el cual es un libro que incluye fisiopatología y le da una explicación a cada maniobra. Y tenemos el Mosby, que en su orden cronológico nos permite llevar un orden en la realización y en la descripción de la historia clínica. Entonces, bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias por la oportunidad, espero les haya gustado, y cualquier inquietud me pueden contactar.